Soy Lea, tengo 21 años y soy francesa. Soy una persona que tengo una cierta capacidad de comunicación, es decir, que cuido de mis relaciones interpersonales y que me gusta tener relaciones positivas tanto en la vida general con mis amigos que en la escuela con mis compañeros. Y establezco y conservo relaciones interpersonales significativas. Y me gusta mucho esos intercambios entre personas y más aún con personas de otra cultura que la mía. Y ahora estoy muy orgullosa del hecho de haber hecho un año de estudio en España, en la Escuela de la Complutense. Esto me ha permitido descubrir otra cultura y tener una visión diferente de la que tenía antes. Y me ha permitido de desarrollar mi espíritu, de ser más abierta con la gente. Y además me siento especialmente orgullosa del hecho de que ahora puedo expresarme en una otra idioma que la mía. Una otra de mis habilidades pienso que es la empatía. En efecto, puedo ponerme fácilmente en la piel de otra persona para comprenderla mejor y así responder de forma más solidaria. Por fin, mi pensamiento creativo es una de mis habilidades con la cual yo puedo ver la realidad desde perspectivas diferentes y que me permite de crear o emprender con una cierta originalidad. Soy una persona autónoma y independiente y eso pude verlo durante mis prácticas que he hecho en Francia en una empresa de fabricación y distribución de gafas. Y efectivamente he hecho desde el principio el análisis de la comunicación interna de la empresa para que ella pueda luego mejorar así su comunicación a través de nuevos medios. Gracias también a esas diferentes prácticas pude darme cuenta que tengo facilidades para crear enlaces con la gente y que así tengo competencias sociales. Para mis intereses, me encanta aprender idiomas. Yo hablo francés, je parle français. Yo hablo español y un poquito de inglés. Y para mí, si no aprendes otro idioma que la tuya, no puedes ver el mundo de otro punto de vista que de la tuya. Además, me gusta viajar, descubrir y mirar las cosas con una mirada especial y encontrar gente de diferentes culturas. Me gusta también la naturaleza, los animales y por fin la música es una de mis razones de vivir. Escucho música cada vez que tengo tiempo libre. Mis dos principales pasiones son la guitarra, que yo toco desde 5 años, y mi otra pasión son los caballos. Yo monto a caballo desde la edad de 10 años y tengo mi propio caballo.